Saludos. Hunter acecha a su presa. ¿Por qué tienes tanto dinero? ¿Hay un alma regresada a punto de pedirme pasta o...? Quiero decir, ¿para qué quieres tener tanto? ¿Lo dices en serio? El concepto de multimillonario no existía por aquel entonces, ¿eh? ¿Cómo te lo podría explicar? El dinero no lo es todo, pero sí muchas cosas. Te abre puertas y te facilita la vida. Si quieres hacer grandes cambios, el dinero es un mal necesario. Tanta riqueza parece una debilidad. ¿Por qué no desprenderse? Lo hice. Y más de una vez hubo algún pringado que se apoderó de mis activos profesionales o personales. ¿Qué es un pringado? Tanto da. Siempre encontré la manera de recuperar mis activos. Y no porque echara de menos los bidés de los jets privados. Desarrollar nuevas armaduras de Iron Man, crear el Spark, construir y mantener la Torre de los Vengadores, lo que sea. Todo ello requiere unos fondos enormes, así que procuro que sean lo más enormes posible. No pido perdón por eso. ¿Qué es ese olor tan fuerte? Serán los célebres linguini con salsa de almejas de la Yaya Stark, pero con algunos toques de Tony. ¿La receta de tu abuela no bastaba? La quería hasta el infinito, pero también le gustaba agregar vodka a la comida, y yo no puedo ni olerlo. Ya no. Hasta me aseguré de que la abadía tuviera una barra. ¿Qué he hecho para merecer tal honor? Es mi forma de darte las gracias por ser de los pocos Midnight Suns que no me han amenazado con enviarme al inframundo, vaciarme la yugular o mandarme al sol de un portalazo. Y todo eso ha sido hoy. Tal vez, si conocieran al hombre que se esconde tras la armadura, alcanzarían a comprenderte como yo. Igual tienes razón. La línea Mark a veces impone bastante. No me refería literalmente al traje. ¡Qué fuerte! Tanto como el potente sabor a ajo de la célebre salsa de la Yaya Stark. Os habríais llevado de lujo. Ella también tenía buen corazón, pero cuando se cabreaba sacaba a su demonio interior.
Y no veas los sustos que le pegaba a mi padre. Eso le daba carácter. ¿Y sabes quién más tiene mucho carácter? ¿Quién? Tú. Bon appetit, Hunter. Ya verás cuando prueben. ¿Qué tal va lo de salvar el mundo? ¿Has visto alguna vez semejante calidad? Mándanos una postal. ¿Vuelves a la carga? No todo el mundo quiere mis consejos, pero se los daré igualmente. Vamos a ver si eres tan... Pues muy bien. ¿Qué puñetas? Venga, comencemos, doctor Rarito. ¿Cómo están Nico y Mike? Se niegan a hablar conmigo. Visto lo visto, lo llevan bien. Pero yo no esperaría que se abrieran pronto. Al menos no contigo. Ya veo. Entiendo que sigan enfadadas, pero es que no quiero que se sientan apartadas de... ¿Algún avance con el diario? Si por avance te refieres a experimentos genéticos, encantamientos demoníacos y lo que, según Strange, es una especie de... prepárate, historietas sobre Lilith que Faustus escribió en una lengua muerta de hace 10.000 años... Atlante antiguo. Claro, mucho. Lo cierto es que hablo algo de Atlante. Tío Mileio Cepisith. Pero sí he encontrado esto. ¿Un agujero? Será una instalación de transportes o de contrabando. Puede que Faustus fuera un demente, pero al parecer llevaba un registro detallado. Posiblemente para robar. A mí. Por el agujero. Déjame adivinar. Por eso estoy aquí. Bueno, dada la naturaleza nocturna y clandestina de esta operación, así como tu experiencia en asuntos subterráneos... Ya veo. ¿Alguna vez os planteáis por qué solo me llamáis para el trabajo sucio? ¿Por qué eres un vampiro? ¿Por qué duermes en la tierra? ¿O en un ataúd? A ver, será mejor que enterremos el hacha. Lo siento.
Vámonos. No quiero ponerme en plan divo, pero por una vez me gustaría ir de misión a una... Me emociona investigar un enorme y oscuro. Estudiar las retorcidas elucubraciones de Faustus no es precisamente la labor más fácil del mundo, pero la capitana Marvel ha encontrado algo que al difunto doctor Vaya agujero. Y vaya horda de Hydra. Al fin sabemos cómo sacaban a escondidas los artefactos del santuario. Bien, porque entonces hay un modo de que podamos entrar a escondidas también. No me lo digas. ¿El sigilo no va contigo? No olvides que yo soy un vampiro. Inventamos el sigilo. Eso deberías decírselo a ellos. Las fuerzas de Hydra están causando problemas en esta zona. Vamos a eliminarlas. ¿Nada más? Si has acabado de chulear, ¿por qué no vamos a por Hydra y ponemos fin a su operación de traslado de artefactos definitivamente? Sin problema. Escoria de Hydra. No pestañees. Interesante. Frenará un poco. Hay que hacerse con el artefacto mientras podamos. Tú lo has querido. Sigue probando, hay miles de premios. Seguro que conocen mi reputación. Me encuentro muy bien. No saben cuándo rendirse. ¡Madre, protégenos! Según nuestros escaneos térmicos, este agujero se ramifica desde aquí por toda la ciudad. ¿Qué demonios hacía Faustus aquí abajo? Eso pregúntaselo a Cross. Ha sido increíble.
Eso ha sido diferente. Lo veías venir. Recuerda que no te toque las narices. Servimos hasta el final. Ya verás cuando te la devuelva. Lilith debe de tener muchas ganas de verme fuera de este. Esfuérzate más la próxima. Espero que estés a punto. Ya te ayudo yo. Hydra siempre ha buscado el poder de lo oculto, pero esto parece distinto. Una cosa es robar artefactos, pero todo este montaje parece un centro de distribución. ¿A dónde lo llevarán? Si mi madre está metida, a ningún lado bueno. Entonces, apuesto a que tiene que ver con Vale. ¿Ves a esa madre con esa bocaza? Débil, hasta para Hydra. Nunca la abandonaremos. Iremos todos. Nací para esto. Están intentando agotarme. Sección Alfa reportando. El alcance de las operaciones de Hydra en esta ciudad es abrumador, sobre todo teniendo en cuenta el número de héroes que viven aquí. La mayor mentira del diablo fue convencer al mundo de que no existía. ¡Allá vamos! Al menos los monstruos son salvajes e impredecibles. Estos mercenarios no tienen agallas. Los camiones solo han sido el principio. Asegurad la zona y dirigíos a la fuente. El gigantesco agujero resplandeciente que Hydra perforó delante de nuestras narices. ¡Ya los tienes! El seguro médico de Hydra nos va a cubrir la paliza que estamos a punto de daros. ¡Ya los tengo! Hydra Inmortalis. Patético. Hora de lucirme. A ver qué tal la ronda. Faustus murió para que nunca encontrásemos este sitio. Crossbones andaba buscando una excusa para acabar con ese tipo. Venimos en el momento justo. En cualquier caso, están dispuestos a matar por lo que hay ahí abajo. Sugiero que bajemos mientras podamos. Ya era hora.
marcha. Justo lo que necesitaba. Si tenemos mala fama, es por culpa de estos bichos raros. Ahora verás. Saluda a tu madre de mi parte en el infierno. El enemigo tiene ventaja. ¿Te has preparado? Lo estaba esperando. Puede que necesite ayuda. Eso no bastará. ¡Vamos a ello! Me has impresionado. Lo logramos. Un trabajo excelente. ¿A dónde crees que lleva? Abajo. Ojalá no sea una guarida de dragones. Han estado muy ocupados. No sé qué estarán haciendo aquí abajo. Pero no huele nada bien. ¿Te recuerda a algo? Al santuario. ¿Puerta trasera? Eso parece, sí. Nosotros servimos a nuestra madre. Nosotros esperamos el regreso del sol de medianoche. Nosotros comemos intrusos. Y sus minicerebros. Pues habría preferido enfrentarme a los dragones. Las fuerzas de Hydra están causando problemas en esta zona. Vamos a eliminarlos. Yo me encargo. Allá voy. Hasta nosotros tenemos límites. Nos curaremos más rápido que tú. ¡Ya era hora! Estás a nuestro alcance. Se me está metiendo en el traje. Vas a sufrir eso. Esto empieza a cansar. Esa puerta sucia puede ser nuestra mejor opción para llegar al santuario y para luchar por fin contra Lilith. Huele a carne fresca. Carne de la superficie. Mucho mejor que la de las cloacas. Riquísima carne de la superficie. Seguro
Praxis lo pedimos, por favor. El dolor solo nos da más hambre. Los monoformas sois débiles. ¡Me los vas a pagar, bola de mocos! ¡Aléjate de nosotros! Sección Gamma en marcha. Te sería más fácil comerte a Hydra que a nosotros, monstruo. Sí, pero bajo su crujiente cáscara, la carne está estropeada. La sangre de madre los hace más fuertes, pero amargos. Se me han quitado las ganas de comer. Esto se va a poner interesante. Avanzaremos al unísono. Y ni siquiera hemos tenido tiempo de práctica. Pronto comeremos. Los refuerzos de Hydra no tienen fin, ni siquiera aquí abajo en las cloacas. Habrá que enfrentarse a ellos si se cruzan en el camino, pero la prioridad es Venom. Sí, la comida no debe jugar con otra cosa. Especialmente cuando tenemos hambre. Para los sirvientes de Lilith. No vale contraatacar. Te comeremos a ti primero. Hoy me siento a tope. Te vamos a despellejar. ¡Qué asco! Luego voy a necesitar una buena ducha. Todavía no quieren rendirse. Esta comida supone demasiado esfuerzo. El Doctor Verde llegará pronto. Necesitan. No tenemos tiempo para la carne testaruda. Hay demasiadas cosas que están mal. Incluyendo que aún tenga energía para decirle. ¿Podemos acabar con él ya? Lo logramos. Un trabajo excelente. Van Helsing, si vas a hacer algo, ahora es el momento. Tranquilo, Drácula. Esto va a doler. ¡Elimina esa monstruosidad!
Oscuridad. Vuelve a mí, criatura. No debo escuchar la llamada. No puedes huir de tu destino. Tienes peor aliento que Venom. Pues sí. ¿Sabes que es broma? ¿Verdad, Charlie? ¿Cuánto llevo así? Días. ¿Qué ha pasado? Antes o después de que explotaras. El collar. Sigue intacto. Aunque admito que cuando Agatha y yo te lo hicimos, no tuvimos en cuenta la necesidad de resistir energía alienígena. Parecía otra cosa. Como si... Por suerte parece que a Venom tampoco le ha gustado. Salió corriendo a través de ese portal y Blade consiguió traerte a casa. La próxima vez enviaré a esa cosa directa al abismo. La próxima vez no habrá próxima vez. Sé que he estado forzando las cosas, presionándote. Como siempre. Puede que no esta vez. Al menos hasta que encontremos un modo de contrarrestar el efecto volátil de esta combinación de energías alienígena y mística. Lo que me recuerda que Strange y Stark están ansiosos por verte. Por supuesto, no lo permitiré. Espero que no hayas sido muy dura. ¿Yo? Claro que no. Aunque no puedo hablar por Charlie. Aún así, deberías hacer acto de presencia cuando puedas. La gente empieza a preocuparse. Es la hora. Ven a casa. Dímelo a mí. ¿Estás segura de que aguantará? No estaría aquí de no ser así. Vosotros centraos en la criatura y yo en el collar. No he visto a Blade desde que salió de las alcantarillas. Con Hunter a cuestas. Sigue fuera. Más taciturno que nunca. ¿Y si vas a hablar con él? Buena idea. Si quieres, voy contigo. Solo digo que hemos perdido la torre. Estamos a años luz de atravesar el escudo de mocos que rodea el santuario y nuestra ilustre leyenda está en pie y escuchando todo lo que decimos. Me alegro de verte de nuevo en acción.
¿Dónde está Blade? Me alegra verte en pie de nuevo. Strange y yo tratamos de hacerte una pequeña visita mientras estabas cao, pero resulta que tu sabuesa es como un lanzallamas. Sí, es muy protectora. Es una manera de decirlo. Mira, sé que es probable que estés oyendo todo tipo de comentarios después de tu último tango con Venom. Por si te sirve de algo, nosotros solo queremos decirte que opinamos que no debes acercarte a menos de 50 años luz de ese bicho hasta que sepamos qué diablos pasa entre vosotros dos. ¿Cómo dice el viejo refrán? Si me cortas una vez es culpa tuya. Si me cortas dos. Ni yo mismo lo habría dicho mejor. Es como hablar con un meme viviente. Espero que no. Al último meme lo mataron durante la Gran Diezma. Sus habilidades de imitación los convertían en uno de los mayores peligros del viejo mundo. Ya. Volvamos a lo de luchar contra el monstruo de moco alienígena gigante. Mira, Strange y yo hemos estado estudiando pedazos de ese simbionte desde que comenzó esta pesadilla. El problema es que cuanto más se alejan de la fuente, más cambia su estructura molecular, y por eso nos resultan inútiles. En una película de zombies diría: necesito una muestra del paciente cero, la bola de moco primigenia. Venom. O Eddie si hablas con Peter. En cualquier caso, es nuestro objetivo. Le sacamos una muestra. De alguna manera conservamos su integridad molecular el tiempo suficiente para que Strange y yo la examinemos y, bueno, ya lo tenemos. Deja que adivine. Tienes en mente un chisme nuevo para hacerlo. ¿Un chisme? No, nada de chismes. Planes para un dispositivo innovador que resuelva este problema insalvable y evite que explotes la próxima vez que luches contra ese monstruo indestructible. Claro que sí. Me gusta por dónde va esto. Bien, por ahora lo llamo muestreador de simbiontes. Oye, que me he quedado sin acrónimos chulos, ¿vale? Fase 1 para detener la pesadilla simbionte de una vez. Reúnete conmigo junto al viejo yunque y empecemos. Ah, no tendrás miedo a las agujas, ¿verdad? ¿Agujas? No he dicho nada. Solo espero que esto sea lo que esperabas, Hunter. ¿En qué puede ayudarte el hechicero supremo? Hace generaciones esto era la última moda. ¿Qué tal va lo de salvar el mundo? ¿Qué puedo decir aparte de nada? ¿Has encontrado más bucles? Tráemelos. Me temo que la señorita Minoru es su peor enemiga. ¿Y eso? Intenta hacerse cargo de los Midnight Suns, pero no decide por nadie. Para ella debe haber un consenso para poder confiar en sí misma y avanzar. Sí, Nico duda cuando otros confían en ella para que los lidere. Le resultaba más fácil cuando era la mayor de la banda de los superpoderosos Runaways. Ahora teme que la vean como una de los más jóvenes. ¿Y acaso eso te importa? Para nada. Yo soy leal a la mejor idea.
Si ella se da cuenta de eso en algún momento, quizá no dude en compartir las suyas. Mis setas son mágicas, pero no como tú te piensas. Gracias por dedicarme tu tiempo, Hunter. Para mí es un... Esto será útil. Eres un hueso duro de roer, Hunter. Con suerte no necesitarás sobrevivir a muchas explosiones más, pero en nuestro trabajo, bueno, volar en pedazos es parte del cargo. Hola, Hunter. Dicen que debo darte las gracias. La primera vez que resucitaste, estaba seguro de que no serías capaz de vencer a la oscuridad que llevas dentro. ¿Y qué piensas ahora? Empiezo a creer que tenía razón. De tal palo, tal astilla. No puedes librarte de tu herencia. Sé quién es mi madre y lo que eso significa para mí, pero te aseguro que me empleo a fondo para resistirme a ella. Sigue mostrando tanta sinceridad contigo como estás haciendo conmigo ahora, Hunter, y puede que tengas una oportunidad. Puede. ¿Y qué es lo que crees que viste? ¿Me estás diciendo que no recuerdas lo que pasó después de la explosión? Porque se montó un buen pifostio. Cuéntame. Llamabas a gritos a tu madre. Gritabas su nombre como una criatura perdida en un parque de atracciones mientras toda esa energía oscura giraba a tu alrededor, casi apoderándose de ti. Estaba tan seguro de que caerías que no me aparté de tu lado. Me sorprendió que tus ojos aún conservaran la luz cuando los abriste. Debes saber que nunca sucumbiré a la oscuridad. ¿A quién pretendes engañar, Hunter? No eres infalible. Nadie lo es. Te agradecería que no compartieses lo que viste con el resto del equipo. No pienso hacerlo. No me corresponde compartirlo. Eso te lo dejo a ti. Cuidadora, ¿estás bien? Eso iba a preguntarte yo. Te veo en pie y parece que estás bien después de la explosión con Venom. Pero sé de sobra por experiencia que, a veces, las peores heridas no se ven a simple vista. Por favor, Hunter, dime, ¿estás tan bien como aparentas esta mañana? ¿O debería preocuparme? No, cuidadora, no lo estoy. Mi collar, la explosión, lo agrietó. ¿Lo agrietó? Sí. Temía que eso pasara. Venom estaba lleno del poder de tu madre. Habría sido una ingenuidad pensar que era imposible que fracturase nuestras mejores defensas contra ella. Al menos está agrietado y no roto. De momento. Deberás esforzarte el doble para gobernar tu oscuridad.
Tus actos y palabras ahora importan más que nunca. Procura comportarte con integridad. Lo comprendo. Bueno, supongo que debería dejar de preocuparme por ti e ir a ver qué horrores nos depara Hydra hoy. Descansa, Hunter. Las fuerzas de Hydra están causando problemas en esta zona. Vamos a eliminarlas. Ya estoy en ello. No os distraigáis con los agentes de Hydra. Centraos en inutilizar el camión. Puedes contar con nosotros. ¡Esto es para... Vaya, me alegra que estés en nuestro bando. Espero que estén listos. ¿Quién dice que perro viejo no aprende trucos? ¡El impulso que necesitaba! Lo que ella ordene. Esquiva eso. ¿No creerás que puedes esconderte? Qué original. ¿Tienen más miembros de Hydra? Madre, protégenos. Vuestro objetivo es el camión. Destrozadlo. Debería ser pan comido para superhéroes de vuestra talla. Espero que esa armadura sea más dura de lo que parece, porque si no, tienes un problema. ¡Acabemos con ellos! Y eso que casi no hemos podido practicar. Tu lealtad hacia la madre de los demonios será tu fin.
Les queda poco. Ya te tengo. Alguien necesita ayuda. Vale, eso lo he notado. Lo estaba esperando. Mi sentido arácnido se está activando. No aguantarán. Ese camión es más resistente de lo que parece. Debemos destruirlo mientras podamos. ¡Allá voy! Bien, vamos al lío. ¡Allá vamos! No pueden igualar tu fuerza. Déjà vu. Ya me siento más fuerte. Nunca nos rendimos. Iremos todos. Ahora voy en serio. Según mi lista, te toca. Se oculta a plena vista. Vaya, veo que os gusta mucho, ¿eh? No van a quedarse por aquí mucho tiempo. Hay que inutilizar el camión antes de que se vayan. Eso ha sido refrescante. Objetivo confirmado. Me has impresionado. ¡Voy! Dejadnos algo para los demás. ¡Gorila! Nadie escapará. Eso no lo habíais intentado ya. Se están preparando para salir. Es ahora o nunca. ¡A por el camión! Estoy en ello. Esto se te da bastante bien. Lilith te ha enviado aquí ahora. Espero que lo hayas hecho. Eso va a dejar de picar. Se han escapado. No me lo esperaba, la verdad. Parece que me va a salir.
Ya los tienes. Estoy en ello. ¿No te parece que estoy diferente? Vale, empiezo a notarlo. ¡Por Hydra! Allá vamos. ¡Oh! Tecnología de camuflaje. Lo estaba esperando. Aún no hemos salido de esta. ¡Soy un muro! Vuestro objetivo es el camión. Destrozadlo. Debería ser pan comido para superhéroes de vuestra talla. Dejadnos algo para los demás. Escoria de Hydra. Borraremos hasta su recuerdo. Y eso que casi no hemos podido practicar. ¡Voy! Bien, vamos al lío. No puedes escapar. Por fin me toca. Parece que no hemos acabado. No van a quedarse por aquí mucho tiempo. Hay que inutilizar el camión antes de que se vayan. Las segundas oportunidades no se dan a menudo. ¡Esto es para ti! ¡Qué valor! En tu lugar, yo no querría vérmelas con nosotros. ¡Qué tonificante! ¡Hydra inmortales! ¡Iremos de... Espero que estés a punto. Será mejor recoger. Parece que les gustó mucho. Tengo telarañas de shock. Este camión es más resistente de lo que parece. Debemos destruirlo mientras podamos. ¡Allá vamos! ¡Otra! Espero que Hydra tenga buenos protocolos de seguridad laboral. Creo que no se dan cuenta del lío en el que se han metido.
Ese camión no irá a ninguna parte, pero hay que encargarse de Hydra antes de volver a casa. ¡Cubridme las espaldas! ¡A reagruparse en la posición Tango! A ver cómo lo haces. Ojalá tuviera supercuración ahora mismo. Ha llegado tu hora. Eras demasiado débil para esta batalla. Eso debería hacer mella en sus operaciones. Bien hecho. ¿Vienes al taller? Estoy preparado. Muy bien. Espera, ¿qué hace Tony aquí? Vaya como has resuelto el tema del calor. Entonces, ¿eso es bueno o malo? Ninguno, pero no es lo que habría hecho yo. Vale. No tengo ni idea de qué está pasando aquí. Parker no ha invitado a Tony, ¿verdad? ¿Puedo preguntar? Vale, espero aquí. Antes de que lo preguntes, Tony se presentó aquí y empezó a parlotear. Cuantos más mejor. Sí, es decir, es Tony Stark. ¿Cómo le dices que no a ese tío? Yo no sé cómo hablar con los ricachones. ¿Te importa? De acuerdo. Gracias, Hunter. Hola, crack. Qué casualidad verte aquí. No imaginaba que te gustara la técnica. Espera, no, ya caigo. Tú siempre has sabido apreciar los caballos de potencia. ¿Qué te trae por aquí, Tony? No podía dormir. He visto a Parker escabullirse con una mochila llena de aparatos. Estaba cansado y aburrido, así que lo he seguido. ¿Sabes que solo he visto el Hell Ride en llamas? ¿Crees que Robbie me dejará husmear bajo el capó? Abre el capó para comerse a la gente. Estamos a salvo. Yo soy carne enlatada, tú cecina del siglo XVII y Parker está relleno de araña. Eres bienvenido en el taller. Muy amable, crack, pero no pienso quedarme si no soy bienvenido. Mira, esto no es cosa mía y no quiero que lo sea. Me quedaré, pero solo si Robbie y Parker están de acuerdo. Bien, pues preguntémosles. Me habéis escuchado, ¿verdad? Sí, claro que sí.
Entonces, ¿qué os parece? Seré invisible por completo. ¿Como Sue Storm? Como una Sue Storm más alta. Sí, nos alegra que estés aquí. A ver, mientras esto no se convierta en una filial de Stark, por mí vale. Palabra de Boy Scout. Pues bienvenido al taller. Estupendo. A lo vuestro, chavales. Ahora que sabemos que Wanda es un peligro, necesitarás alguna cosa si te enfrentas a ella de nuevo. ¿Qué tipo de cosa? Nada que implique que ella sufra daños. Buscamos formas de protegerte de sus habilidades. ¿Cómo es posible eso? El primer prototipo evita que pierdas la conexión con el mundo real, por si Wanda lo altera alrededor de ti. ¿Como un ancla que me ata a la realidad? ¡Exacto! Si Wanda altera tu realidad, el segundo prototipo la revierte. Robbie sacó la idea de su espíritu de venganza. Creo que lo alimenta el fuego infernal, así que mejor no lo dejes caer. ¿Como un botón que aprieto para restablecer sus alteraciones? ¿O una emisión que interfiere con su propia transmisión? ¡Perfecto! ¡Lo captas! Ya me has dado los componentes. Nos serán útiles. ¿Todo listo para terminarlo de una vez? Estoy listo. ¿Eso es todo por hoy? Estoy listo para irme. Bueno, Tony, esto... ¿Has pensado algo sobre el proyecto? ¿Qué? Sin comentarios. Pero es un buen trabajo. Nueva York ha pasado por mucho. Lilith puede seguir mandando de... Se nos escapa algo, Hunter. Y lo más frustrante es que está ocurriendo en nuestras narices. ¿Dónde? El santuario está repleto de asquerosos agentes de Hydra. No necesitan muchos guardias para asegurar el edificio. Así que la pregunta es, ¿qué más están haciendo ahí dentro? Solo hay una forma de averiguarlo. Y para ello debemos colarnos en el interior. Eso no ocurrirá hasta que tengamos una muestra de Venom. Nuestra lista de problemas no para de crecer. Bueno, lo nuestro son las cosas difíciles.
Estaba muy preocupada. ¿Has venido a regodearte? Todo lo contrario. Estaba preocupada. No percibía tu presencia. Tu monstruosa mascota casi me destruye. Una consecuencia fortuita e inesperada de vuestros continuos ataques hacia mí. Las energías místicas de nuestra sangre no siempre combinan bien con las de seres de otro mundo. Aunque las salvaguardas de vuestro pretencioso hechicero tampoco. Esa criatura, Venom, es un riesgo calculado, pero necesario. Monstruos alienígenas, los poderes sin control de Wanda y la mente desquiciada de Banner. Temo que lo que planeas, madre, no puedas controlarlo, ni siquiera tú. Tu preocupación me conmueve, pero arriesgaría incluso los cielos mismos por salvarte a ti. No necesito salvación. Sí la necesitas. Y la grieta de tu collar es el primer paso. Cada pequeña revolución comienza con la más pequeña de las grietas. Una pequeña fisura en el cristal. Un hilo suelto implorando que tiren de él para deshacerlo todo. Deberías celebrarlo. Esa grieta es el comienzo de tu emancipación del control de mi hermana. Te ha colocado un collar porque te teme, como todos. Sara quiere evitar que aproveches todo tu potencial, al igual que lo intentó conmigo hace siglos. No necesitaría este collar si tu sangre no me hubiera corrompido. ¿Es eso lo que crees? Criatura, te queda mucho que aprender. Pero nunca me creerías si te lo contase. No aquí, ni ahora. Debes descubrir esas respuestas por tu cuenta. Cuando rompas tus cadenas, al fin podrás ser Hunter. ¿Y quién es Hunter? ¡Contéstame! Hemos acabado el dispositivo de muestreo de simbionte. Ven a la forja para echarle un vistazo. Oye, crack, tengo algo para ti. Toma, un muestreador de simbiontes recién salido de las prensas demoníacas. Esto no es lo que me esperaba. Sí, por lo que a mí respecta, no pienso acercarme a esa cosa. Eres médico, no me digas que le tienes miedo a una aguja. Ni de lejos eso es una agujita. ¿Cómo llamarías tú al láser con núcleo ARC enriquecido con gamma? Da igual, estamos listos. Ahora solo debes acercarte lo suficiente a Venom para usarlo. Y supongo que tienes un plan para eso también, ¿no? Pues no, he estado demasiado ocupado bregando con nuestro amistoso demonio de la forja mientras ignoraba los consejos de Strange para construir un extractor de simbionte con tecnología gamma único dotado de una potencia capaz de perforar el sol. Pero básicamente solo hay que clavarle el extremo puntiagudo y dejar que el dispositivo haga el resto. Cuando lo pinchemos, esta monada extraerá el simbionte y lo guardará en la cámara.
El fluido del interior conservará la integridad molecular de la muestra de forma indefinida. Lo he desarrollado a partir de la saliva que te dejó en el último combate. Comprendo. ¿Y Spider-Man? ¿Peter cree que funcionará realmente? No estoy seguro. A decir verdad, lo he mantenido un poco al margen en esto. Peter es un gran chico, con un gran corazón. Mira a Venom y no ve el mismo monstruo de moco que nosotros. Solo ve a Eddie Brock. Por lo que me ha dicho, no es que fueran los mejores amigos precisamente antes de que apareciera el simbionte, pero eso le da igual a Peter. No será fácil conseguir esa muestra. Hay que acercarse muchísimo. Sé que Peter daría cualquier cosa, incluida la vida, por salvar a Eddie. Supongo que no quiero verlo distraído cuando llegue el momento. Mira lo que me pasó con Bruce. Venom no es Banner, Tony. Y tú no eres Peter. Ahí está la cosa. Miro a Peter y veo... Bueno, tal vez a quien podría haber sido yo si no hubiera dejado que el dinero, la fama y los beneficios bélicos de mi padre hicieran presa en mí. Quizás solo quiera proteger al chaval todo el tiempo posible. Tony... Al final habrá que encontrar a Venom para que esto sirva de algo. Como su simbionte está brincando alegremente los 5 distritos, será difícil obtener alguna lectura sobre él con métodos convencionales. Me refiero a los que se usan para seres no poseídos por demonios. La suerte es que tenemos a la tía cuidadora y su espejito mágico. Iré a hablar con ella. Hasta luego, Hunter. ¿Qué tienes para mí, crack? ¿Qué puedo decir aparte de nada? Me encanta ayudar, Hunter. Cuidadora me podría haber dejado. Paz. ¿Qué tal estás, Peter? Pues tú dirás, Hunter. A mí nadie me cuenta nada. Están por ahí decidiendo qué hacer con Venom. Y a mí no me han dicho ni una palabra del asunto. Quizás solo intentan protegerte, Peter. Son conscientes de tu juventud y sienten la necesidad de cuidarte. He perdido la cuenta de las veces que he salvado la ciudad. ¿Qué más debo hacer para demostrar lo que valgo? ¿Dejarme perilla como Strange? No creo que eso sea necesario. Mejor, porque me picaría horrores con la máscara puesta. Sé que puede ser frustrante, pero no pierdas el tiempo lamentándote. Sé que tendría que estar haciendo algo, porque ahora mismo me siento un inútil. A lo mejor me cuelo en la forja y horneo un bollo de masa madre. Puedo encordiar al señor Stark hasta que me haga caso. Si quieres que Stark te haga caso, hay mejores maneras de llamar la atención que hornear pan. Bueno, eso lo decía de broma, pero acepto sugerencias. Ve a hablar con él y sugiérele formas de ayudar. Vale, no hace falta que sigas. Vale, a lo mejor hablo. Excelente. Pero dame un tiempo, que estoy un poco oxidado. Los 6 siniestros me obligaron a perderme el examen final de oratoria. Cada vez que quiero pedirle ayuda a Bruce, me acuerdo de que eso ya no es una opción.
Aquí está la criatura. Y prácticamente toda la ofensiva de Hydra. Sin duda, para robar más de los invaluables, a la vez que extremadamente poderosos, artefactos almacenados en el santuario. Pues yo creo que no. Están fortificando su posición aquí. Es verdad. Nunca nos acercaremos para conseguir una muestra del simbionte. Pues yo no diría eso de nunca. ¿Problemas con Venom? No hay problema. Vaya, parece que el alcance de tu sentido arácnido ha mejorado mucho. ¿O ha recibido mi mensaje? En fin, que soy vuestro hombre. ¡Vamos, equipo! Se me ha ocurrido una idea. ¿Nadie? Debe practicar más delante del espejo. Lo siento, chaval. Con esto no podemos correr ni un riesgo. Ya, como si vosotros tuvieseis mucha experiencia peleando con Venom. Spider-Man ha demostrado que es muy maduro para su edad. Peleando, no hablando. Pues nadie se mete con el mandarín cuando anda por aquí. Está bien, vale, lo he pillado. ¿Cuál es el plan, Digo, Spider-Man. No es la primera vez que perdemos a alguien, pero nunca es fácil. Teniendo en cuenta el pasado que los une, supongo que tiene sentido confiar en el plan de Spider-Man. Es lo peor que podría pasar. Déjalo, mejor ni contestes. Perdón, me parece que tengo que hacerle un pequeño reajuste al plan. Ah, ya. El plan. ¿Y cuál es? Claro. A ver, agachaos y esperad a mi señal. La de tiempo que hemos perdido, suprimiendo la energía gamma en lugar de aprovecharla. Cuando madre vea lo que dura. ¿Qué hay de nuevo, viejo?
aquella vez. Bueno, empiezo a notar un poco de presión, pero tengo ahí justo donde caía. Pronto comeremos. Supongo que pasamos al plan B. Bueno, más bien diría que es el plan 1.5. Apuesto a que la frecuencia de vibración de las campanas más pequeñas es similar a la de la grande. No es lo ideal, pero podrían darnos tiempo suficiente para conseguir la muestra. Tenemos tu muestra. Esa me la he buscado. Escoria de Hydra. Esto lo frena. Te destrozaremos los huesos. Tus forjefeos solo... ¡Venga, Eddie, qué asco! Puedes detenerme así. Más enemigos se unen al combate. Siempre recordaremos este sitio, Spider-Man. Recordamos lo que nos hiciste aquí en el pasado. Se acabaron los juegos. Este sitio será tu tumba. Bueno, ha pasado de querer comerse el cerebro a querer enterrarlo. No diría que vamos mejorando, ¿no? Limítate a atacarle con las campanas, por favor. Espero que estés listo. ¿Alguien ha pedido un bocadillo de El troll solo nos da más hambre. Ha llegado tu hora. Allá vamos. Le daré un buen uso a esto. Madre dice que nos demos prisa. Ha sido un impacto muy fuerte. Está mal para una bola de mocos. No se rinda. Parece que no hemos acabado.
arañita. Ansiábamos aplastarte en este maldito lugar. Cuando hayamos acabado contigo, nos daremos un festín con tus nuevos amigos héroes. Devolvemos a tu querida Mary. Oye, ya sé que dices esas cosas porque Lilith habla a través de ti o algo, pero cállate tú. Corremos aquí primero. Te vamos a despellejar. Una ola de demolición. Hydra siempre fue así de insistente. Esperan poder amedrentarme. Avanzan refuerzos enemigos. Tu red se ha roto, arañita. Tu trampa ha fracasado. Encontraremos otra. Jane, Harry, Flash, Felicia, Auto y a los otros 9 millones de neoyorquinos a los que estamos intentando salvar. Si conseguir esa muestra significa impedir que tu madre destruya esta ciudad. Esa parte ha sido la difícil. Un problema menos. Recibido. Doctor, no les va a gustar ni un pelo. Haré lo que pueda para ayudar. Sigue sin pintar bien para ti. De vuelta al combate. La ayuda es bienvenida. ¡Te arrepientas!
Avanzan refuerzos enemigos. Siempre recordaremos este sitio, Smith. Recordamos lo que nos hiciste aquí en el pasado. Se acabaron los juegos. Este sitio será tu tumba. Ha pasado de querer comer no diría que vamos mejorando, ¿no? Limítate a atacarle con las campanas, por favor. Lo has buscado. Vamos a despellejar. Vaya, ¿cómo pega? Como una bola de demolición. En otras circunstancias me parecería Seguro que conocen mi reputación. Reagrupémonos y esperemos a los refuerzos. Ansiábamos este momento. Ansiábamos aplastarte en este maldito lugar. Cuando hayamos acabado contigo, nos daremos un festín con tus nuevos amigos héroes. Y después... Eddie, ya sé que dices esas cosas porque Lilith habla a través de ti, hermano. Pero cállate. Ha sido increíble. No puedes igualar tu fuerza. Esto es una cara. Los monoformas sois débiles. Si querías un abrazo, a ver que lo pedido. Podría hacer esto todo el día. Están intentando agotarme. Vienen refuerzos enemigos. Tu red se ha roto, Arañita. Tu trampa ha fracasado. Encontraremos otra. Diles eso a la tía May, Mary Jane, Harry, Flash, Felicia, Otto y a los otros 9 millones de neoyorquinos a los que estamos intentando salvar. Si conseguir esa muestra significa impedir que tu madre destruya esta ciudad, merece la pena el riesgo. Solo necesito que me consigas algo de tiempo. Escoria de Hydra. La ventaja es mía.
vivos hasta el final. Y por eso llevo escudo. ¡Me las vas a pagar! Agarraos, que tenemos compañía. No podemos seguir así eternamente. Pero nosotros sí. ¿De verdad creéis que una campana de cobre y latón puede desafiar al poder del sol? No te olvides del arsénico, el plomo, el zinc y la plata. Voy a ver la campana de la libertad con el colega. La luz me estará. Te debo. Curemos más. Tienen fuerzas enemigas en nuestra posición. ¿No hay más? Cubridme las espaldas. Vas a sufrir por eso. Que esto te sirva de lección. Solo pones la hora. No desperdiciaré esta oportunidad. No me habían pegado así desde nunca. Nunca tienes déjà vu, Eddie. Hacemos esto mucho.
¿Qué acaba de pasar? Eso solo ha sido lo que yo llamo un plan. Pero a lo mejor debería añadir 2 o 3 más. Le has tirado una iglesia encima. Dudo que vaya a ninguna parte. Parker, Ya conozco esa mirada. enhorabuena. Un trabajo bien hecho. Oh, gracias a todos. Recordaré este momento para siempre, que es más o menos lo que voy a tardar en pagar la factura de reconstrucción de la iglesia. Oh, tranquilo. Por suerte, tenemos a un multimillonario. Al menos la tarjeta de crédito de Stark sirve de algo. Estos críos son un encanto. Un buen plan y una ejecución magistral. Es el plan más loco que he visto en mi vida. No sé ni cómo ha funcionado. Sí, y ahora nos toca aprovechar la muestra que has recogido. ¿Nosotros? Vale, gente. Sé que todos tenéis cosas más importantes que hacer que darme palmaditas en la espalda. Venga, a salvar el mundo. No, si por algún casual alguien ha grabado algo de todo esto, que me lo pase. Para usarlo en el entrenamiento, claro. Que quede entre tú y yo, pero no tenía del todo claro que el plan fuese a salir bien. A ver, que estaba casi seguro, pero una vocecilla me decía que era mala idea. Si la cagas, Venom se va a zampar tu cráneo como aperitivo. O peor aún, te habría decepcionado. Y eso sin mencionar al resto, claro. Siempre supe que lo lograrías, Peter. Disfruta de los halagos. Gracias. Mola eso de ser el hombre del momento, aunque solo dure, en fin, un momento. Llevo tanto tiempo intentando mantener a Spider-Man y a Peter Parker separados que nunca he tenido la oportunidad de celebrar las victorias con... Bueno, ya sabes. ¿Amigos? Exacto. Así que, mil gracias, Hunter. Sea como sea, alégrate de que consiguiéramos la muestra. Ahora podemos traer al doctor a casa y evitar que explotes. Buen día en general. Todos te debemos una. No ha sido nada. Además, ayudar al jefazo a probar su prototipo supersecreto con un híbrido de humano y simbionte alienígena poseído por un demonio tiene que llamar la atención en Industrias Stark. Me encantaría trabajar para Tony algún día. Ojalá pudiera mandar mi currículum como Spider-Man. Pero si trabajas con Tony, Peter, y eres un miembro esencial del equipo. ¡Wow! Me acaba de petar el coco. ¿Peter? No, aún sigue petado. Oh, necesito sentarme y dejar que me cale lo que has dicho, Hunter. Hablamos pronto. El plan de Parker era caótico pero efectivo. Creo que ni siquiera Lilith se lo esperaba. Según parece,
Podríamos sepultar a Venom bajo 5 iglesias y el tío seguiría dando. El clan Emo se reúne esta noche. ¿Vienes? Te sigo. Parece que nos acercamos a descubrir cómo moriste. No será demasiado, ¿verdad? Durante el ritual es como si fuera dos personas que tiran en direcciones opuestas. Bueno, si es demasiado avisa y lo cancelamos, ¿vale? Vale. Iliana quiere oficiar el ritual esta vez. Me ha sorprendido. ¿Por qué? ¿Magic llevando la iniciativa y Cuidadora quitándose de en medio? Esto es el fin del mundo. Sí, lo es. ¿Todo listo para que la señorita Rasputin use el rallador de queso metafórico con tu alma? Iliana se ha ganado mi respeto con creces. Ella se ganará el mío cuando se abstenga de, y cito, seguir la corriente. Estoy seguro de que estarás bien. Si algo va mal, yo sacaré las castañas del fuego, como siempre. No se ha visto jamás un ritual como el de hoy. ¿Y eso? Seguro que avanzamos. Me niego a mimarte como hizo el resto. Te haré traspasar tus límites. Para que esto funcione, tengo que destruirte. No me siento cómodo con nada de esto. Vamos a ver. ¿Eres Hunter o un bebé grande? Solo un bebé lloriquearía por la comodidad después de no haber traído los ingredientes precisos. Los habrás traído, ¿no? Bueno, no. Eso complica las cosas. Sin los ingredientes el ritual será doloroso, pero no más que entrenar en el patio. Tu alma no corre ningún peligro. Pero dolerá. Entonces, ¿seguimos adelante? Adelante. El limbo nunca olvida. Alberga el eco de tu muerte. ¿Qué es lo último que recuerdas? Lilith. Un círculo de barro en un claro. Entonces buscaremos ese eco y te convertirás en su recipiente. Estoy listo. Es ella. Es Lilith. Está en el círculo. No luches contra el eco. Permite que te invada. No, me ve. Avanzo preparado para atacar. Pero ella simplemente me observa. Hola, esa es. Pues sí. Mi criatura. Mira lo que te han hecho. No tienes ningún derecho a hablarme así, monstruo. ¡Cuánta ignorancia! Yo nunca he querido hacerte daño. Tu ejército no opina lo mismo. Una mera distracción para propiciar este momento. Liliana, para esto. ¡Ya! Basta de engaños. Habla claro o sufre las consecuencias. ¡Liliana! No, debemos seguir. ¿Cuánto debo simplificar esto, criatura? Si quiero rehacer el mundo, te necesito a mi lado. ¡Basta! No tenías derecho a hacer eso. Mi obligación es poner fin a tu temeridad. Detener el ritual antes de tiempo podría haber destruido la mente de Hunter. La única amenaza para Hunter fue tu torpeza. ¡Eres imposible! Ya no volverás a intentarlo. No me limites.
Jess. Me quedaré aquí esperando que no me mezclen. Sí. ¿Cómo estás, Hunter? Ya tendríamos una respuesta si Cuidadora no nos hubiera interrumpido. No tomaré partido, pero parecía que te dolía de verdad. Entiendo por qué ha querido detenerlo Iliana. Si tú estás bien, por mí perfecto. La buena noticia es que nos estamos acercando, sin duda. Es más que suficiente por hoy. ¿Te vas a marchar ya? Por mí, ya basta. Está bien. Nos vemos en la próxima. Pues al final no tuve que ayudarte. Sabía que Peter... ¡Yupi! Veo que sigues con el grimorio de Wanda. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Tienes algo que decir? ¿Por qué insistes en torturarte de esta manera? Me torturaré como me dé la gana. Leer su grimorio no la va a traer de vuelta, y lo sabes. Yo no sé nada con seguridad, Hunter. Y tú tampoco. Y para tu información, creo que he encontrado algo que podría ayudarnos. Según el grimorio, parece que Agatha estaba ayudando a Wanda a controlar su conexión con la magia del caos. Y como la magia del caos es muchísimo más poderosa y antigua que Lilith, se me ocurre que puedo apañar algún hechizo para anular el control que ejerce tu madre sobre ella. Me temo que no tengo más remedio que informar a Cuidadora de tus actividades mágicas no autorizadas. ¿No autorizadas? ¿Me estás vacilando, Hunter? Cuando se trata de magia no hay normas. Lo que estás haciendo es peligroso, Nico. Se dice que la magia del caos emana del propio Catón. Siempre hay consecuencias cuando juegas con fuerzas oscuras de este calibre. Yo misma soy una fuerza oscura. El origen de mi poder es malvado. También el del mío, y te digo que esto no es buena idea. Cuidadora ya ha dejado claro que la corrupción de los Lilin no se puede eliminar. No, lárgate de aquí. Sé lo que hago. Debes pensarlo mejor. ¿Ah, sí? ¿Debo? Vale, dame un segundo. ¡Ya! No. Voy a seguir adelante. ¡Ahora lárgate! El informe de Parker pasará a la historia. Sabía que Peter no nos fallaría. La próxima vez que a Parker se le ocurra un plan... Hunter, ven un momento.
análisis de la muestra. Ah, ¿te refieres al vial de pringue alienígena demoníaco que Peter le sacó al pobre Eddie? Ese mismo. Asqueroso. Pero es una asquerosidad fascinante. Este simbionte existe como un conjunto a nivel molecular. Cada átomo es una mini entidad pringosa autónoma en sí misma y, sin embargo, cuando las moléculas se unen se produce un cambio de estado que solo se podría describir como algo salido del expresionismo abstracto y... Veo que ya echas humo por la cabeza. Seguro que para ti todo esto tiene sentido, pero recuerda que no soy de esta época. Todavía me estoy haciendo a la idea de que las luces se enciendan con un interruptor. Ah, cierto. Iré más despacio. Me saltaré la parte científica e iré directo al grano. Creo que podemos usar la muestra de Venom como base para un traje. ¿Un traje de Venom? No, como Venom no, sin simbiosis. Actuaría como un antisimbionte para protegerte la próxima vez que os encontréis. Considéralo una especie de armadura. Strange y yo estamos trabajando en un diseño. En 24 horas verás los resultados. Creo que te gustarán mucho. Esto te va a encantar. Dame un segundo. Vale, ¿qué pasa? Puedo decir aparte de nada. Otra caja mágica y misteriosa. Pensar que yo antes diseñaba tecnología. Hasta la próxima. La investigación avanza a buen ritmo, pero necesitamos más tiempo. Me encanta ayudar, Hunter. No, por supuesto que no. Te estás pasando, Nico. La última vez que intentaste salvar a Wanda, casi nos matas a todos.
No dejaré que vuelvas a poner en peligro la seguridad de la abadía. ¿Pero tú te escuchas? Sé cómo purificar la corrupción de Lilith, cómo recuperar a Wanda y a Banner, y tu única respuesta es impedírmelo. Te lo he dicho una y otra vez. No hay manera de eliminar la corrupción. Que tú fracasaras no significa que yo también lo haga. ¿De qué tienes tanto miedo? ¿De que yo sí lo consiga? No, me preocupa que te estés convirtiendo en alguien como Wanda. Ah, ya veo qué pasa. La odias y vas a dirigir ese odio hacia mí. No me refería a eso. Nico, espera. Deja que te lo explique. No necesito tus explicaciones, sino que te quites de en medio. A ver si adivino. Has venido a ver si estoy bien. ¿Estás bien, Nico? No estaré bien hasta que recuperemos a Wanda. Pero eso ya lo sabes. Ojalá Cuidadora confiase más en mí. No soy una niña, ¿sabes? Soy una bruja con una experiencia tremenda y poderes tremendamente alucinantes. Debería dejar que usase mis talentos para ayudar al equipo. Pero en vez de eso, no hace más que dudar de mis capacidades. Has traicionado la confianza de Cuidadora demasiadas veces. ¿De verdad puedes culparla por no confiar más en ti? Bueno, yo tampoco confío ya en ella, ¿vale? Cuando perdimos a Wanda, fui una estúpida por confiar en que haría lo correcto y al menos intentaría rescatarla. Aprovechó la oportunidad para dejar tirada a Wanda por la muerte de Agatha. Solo sé una cosa. Voy a hacer lo que sea necesario para rescatarla. ¿Y cuando Cuidadora intente detenerte? Puede apartarse de mi camino o ser arrollada. Ahora discúlpame. Debo crear un hechizo de liberar a Wanda. Ojalá hubiera podido traerme a mi hermano Gabe. ¿Se te ocurre alguna idea para evitar que este equipo se desintegre? Que me encantaría oírla. Quiere pelear en serio. Sugiero que no os dejéis ningún as en la manga. Compartimos el mismo objetivo. Impresionante. La luz ilumina a los diligentes.
seguimos. Lo consigue, ¿verdad? Parece que has recibido refuerzos. Así que queréis pelea, ¿eh? No todos tienen que salir bonitos. Para detener a las fuerzas del gobierno. Esta es mi misión. Servimos hasta el final. Esto empieza a cansar. No te llevará a ninguna parte. Refuerzos acercándose. No perdamos. Deberíais traer a un par más. Los necesitaréis. Guardando energías para cuando las necesitemos. Como tal, ni qué le daba, ¿no? Esto me ayudará en la batalla. Esto no lo hace por cualquiera. La máquina ordena u obedece. Eso servirá. No fallaremos. Creo que no les caigo bien. Sí, vas a necesitar ayuda. Seguid mis movimientos. Espero que esta sea una de las secciones fuertes. Hemos venido hasta
hasta aquí. Pero, ¿cuánto os paga Lee? Seguro que no lo suficiente. Lo haremos de cualquier forma que sea. Debo decir que todo eso de High Libra es bastante alto. ¿No tenéis algo más nuevo? Vamos a probar. Sé que no ha sido tu maniobra. Por la bondad. Sin duda, definitivas tradiciones. Dudo que se tomen a pecho esa paliza, pero no hay que perder la esperanza.